Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. El hombre espiritual, parte 1. El Señor siempre nos da un anticipo de la vida más profunda antes de conducirnos a una experiencia de ella. Sin embargo, muchos equivocan el anticipo con la plenitud. El propósito de Dios para sus hijos es que sean liberados totalmente de la vieja creación y entren plenamente en la nueva creación. No desarrollar la capacidad de distinguir entre lo que es espíritu y lo que es del alma es fatal para la madurez espiritual. Dios no puede ser conocido mediante nuestros pensamientos o intenciones, solo puede ser conocido directamente mediante nuestro espíritu. Antes de nacer de nuevo, el espíritu de la persona está tan marchito y débil y tan abrumado por la fortaleza del alma que es imposible distinguir entre los dos. Para complicar las cosas, las funciones de los dos se han mezclado. Además, el espíritu ha perdido su función principal, que es relacionarse con Dios, y está muerto a él. Por eso es esencial que el creyente, después de la regeneración, permita que la palabra haga su obra de dividir entre el alma y el espíritu. La idea de Dios es que el espíritu tenga preeminencia sobre el alma, pero como el hombre por la caída se ha vuelto carnal, su espíritu se ha hundido en la servidumbre al alma. Por tanto, el hombre ha descendido no solo del control del espíritu al control del alma, sino también del control del alma al control del cuerpo. Antes de la regeneración, el alma del hombre está en control de su espíritu. En ese estado, mientras el yo gobierna su alma, sus pasiones gobiernan su cuerpo. En otras palabras, el alma se ha convertido en la vida del cuerpo. En la regeneración, el hombre recibe la vida de Dios en su espíritu muerto. Este renacimiento permite al Espíritu Santo gobernar al espíritu del hombre. Y si es sumiso al espíritu, ahora tiene el equipamiento necesario para recuperar el control, no solo sobre su alma, sino también sobre su cuerpo. Un cristiano carnal es aquel que ha nacido de nuevo con la vida de Dios, pero en lugar de vencer su carne, es vencido por su carne. Eso obstaculiza que la salvación de Dios se manifieste plenamente y prohíbe que esa persona comprenda o experimente el pleno potencial de ella en su vida como creyente. Sin duda, es lamentable que muchos obreros no presenten el evangelio de plena salvación a los pecadores. Eso les deja, por así decirlo, solamente medio salvos. En ese estado, aunque sus pecados son perdonados, carecen de la fortaleza para no seguir pecando. Ya que fuimos hechos carne al nacer de la carne, es razonable que si morimos a la carne seremos liberados de ella, y la crucifixión es el único camino. Nuestra unión con Cristo en su muerte significa que es un hecho consumado en nuestro espíritu. Lo que el creyente debe hacer es sacar esa muerte segura de su espíritu y aplicarla a sus miembros, su cuerpo de carne, cada vez que se aviven sus pasiones. La carne es el taller de Satanás, su esfera de operaciones. Si la carne por completo, no en parte, está bajo el poder de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Satanás está desempleado. Lo que falta en la mayoría de las vidas de los cristianos en la actualidad no es una vida mejor, sino una muerte mejor. Necesitamos morir una muerte completa. La derrota siempre puede atribuirse a una de dos cosas: falta de fe o falta de obediencia. Andar en el Espíritu no es solo no cometer pecado, sino también no permitir que el yo permanezca.
Además, el Espíritu Santo puede manifestar su poder solamente en aquellos que viven sus vidas por medio de él. La cruz nunca deja de hacer su obra. Si lo permitimos, continuará operando cada vez más profundamente en nuestra vida, hasta que toda la vieja creación en nosotros haya sido completamente crucificada. Al ir perdiendo continuamente más de nuestra vida carnal en la muerte, continuamente obtendremos más de la vida abundante de Dios en resurrección. El alma del hombre siempre intenta recuperar su autoridad y moverse independientemente, mientras que el espíritu se esfuerza por dominarlo todo para el mantenimiento de la autoridad de Dios. Esta es la guerra que se libra entre el alma y el espíritu de todo creyente. Una manera de discernir entre la obra de Dios y la obra de Satanás en la vida espiritual de la persona es esta. Imaginemos a nuestro ser como una circunferencia. Entonces, Dios siempre obra desde el centro hacia el exterior de la circunferencia, mientras que Satanás obra desde la circunferencia hacia el interior, hacia el centro. Al igual que es la relación correcta con Cristo lo que regenera a un cristiano, así, una relación correcta con el Espíritu Santo es lo que alimenta al hombre espiritual. La persona carnal, controlada por el alma, es quien obtiene seguridad comprendiendo cosas que se pueden ver y sentir. Lo contrario de ver y tocar es la fe. Alguien que vive al Espíritu vive por fe, no por vista. ¿Qué queremos decir con ser un hombre espiritual? Significa ser alguien que se ha situado a sí mismo bajo la total sujeción de su Espíritu, en quien todo su ser está gobernado por su Espíritu. Quienes son espirituales perciben la realidad del enemigo espiritual y se enfrentan a él en batalla. Esta guerra espiritual no se lucha con las armas de la carne, sino con armas espirituales. Es una lucha entre el espíritu del hombre y el de su enemigo, un enfrentamiento de espíritu con espíritu. Cada etapa del caminar del creyente posee su propio peligro particular para el creyente. Al principio, en la etapa física, es la guerra contra los pecados. Después, en la fase carnal, es la batalla contra su vida natural. Y por último, en el nivel espiritual, es el ataque contra las fuerzas espirituales de las tinieblas. Solo cuando el cristiano comienza a madurar espiritualmente es cuando los espíritus de las tinieblas lanzan ataques contra él. Es una batalla de espíritu contra espíritu, por tanto se denomina guerra espiritual. La Biblia compara a un creyente recién nacido de nuevo con un bebé, porque la vida que ahora posee en su espíritu es tan diminuta y débil como la de un niño que nace naturalmente. No hay nada de malo en que sea un bebé, mientras no se quede demasiado tiempo en esa etapa de la vida. Continuamente debería estar aumentando en conocimiento y experiencia mediante el ejercicio, la formación, el crecimiento, hasta que sepa cómo entender bien todos sus sentidos y ejercitar sus facultades de manera madura. La leche es alimento predigerido. Quienes se alimentan de ella son mucho menos capaces de comunicarse con Dios directamente y en cambio deben apoyarse en otros para que les transmitan el mensaje de Dios a ellos. La luz celestial llega mediante la conciencia para sacar a la luz la falta y condenar el fracaso cuando pensamos, hablamos o actuamos de manera que no corresponde a santos. Al someternos a su iluminación y al eliminar lo que deja al descubierto, le permitimos que haga su obra y por tanto la conciencia actúa como una ventana que ha sido agrandada para que entre más luz en nuestra vida en el futuro. Desgraciadamente, si permitimos que los pecados se acumulen en nuestra vida, sucede lo contrario. El tamaño de la ventana disminuye y al final no permite que entre luz alguna. Anímate a dejar desempleado a Satanás en tu vida. Comienza a vivir de forma permanente como hombre espiritual. Ahora, haz aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Padre Celestial, estamos ante ti y te pedimos que tomes nuestras vidas a partir de este instante y nos uses donde trabajamos, donde vivimos, en nuestros hogares, en nuestras familias. Sabemos que esto es lo que amas hacer y te pedimos que nos concedas la gracia de entender cómo hacerlo y entregarnos a ti para decir lo que nos has enseñado por tu palabra. Y esperamos que tú, Señor, lo bendigas y lo multipliques para bendición del que te cree y te acepta. Queremos vivir como hijos espirituales de tu gracia, pero no siempre estamos así. Enséñanos a no equivocarnos y no permanecer como niños fluctuantes, sino maduros espirituales en todo momento. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición,
Compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Colosenses 2:20. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:16-18. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:14-25. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:3 y 4. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 de Pedro 2:2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 1 Corintios 3:2. Sin más decir.
Atención, a pedido de hermanos eslavos y descendientes que nos escuchan, complementamos también con una canción espiritual en eslavo, la cual deseamos sea de bendición para vuestras vidas. Amén. Ty znajesz, Boże, moje bажання, молитву чуєш Ти мою. Ти знаєш серця мого страждання, коли я гіркі сльози лью. Ти знаєш серця мого страждання, коли я гіркі сльози лью. Ти знаєш, Боже, що я бажаю, не слави скарбів на землі. Я щирим серцем Тебе кохаю, з моїх весняних юних днів. Я щирим серцем Тебе кохаю, з моїх весняних юних днів. Сумує серце моє порою, в устах моїх немає слів, і я самотній скорблю душею, змовкає мій весняний спів. І я самотній скорблю душею, змовкає мій весняний спів. Ніхто не знає, усі байдуже, куди душею лину я. І хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя. І хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя. Цей світ чужий вже мені зробився, о Боже мій, зі мною будь. Послабнуть сили, я втомився, а ще далека моя путь. Послабнуть сили, я втомився, а ще далека моя путь. Але я й далі йду за тобою, хай вітер стогне буревий, нехай сердито шумить порою, я не боюсь, бо Ти могить. Нехай сердито шумить порою, я не боюсь, бо Ти могить. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.